Hoy en Conciencia hablaremos sobre microplásticos en peces. ¿Qué sucede con el plástico que consumimos y desechamos? El impacto del plástico sobre los ecosistemas es devastador. Algunos son grandes y se pueden recolectar, pero hay otros que no son visibles y nos afectan de muchas maneras. Se considera como microplásticos a las partículas de plástico menores a 5 milímetros de diámetro. Estos fragmentos pueden encontrarse por la degradación de pedazos grandes de plástico o por fibras de textiles y microesferas de productos de limpieza e higiene personal. El problema es que los desechos de estos productos terminan en los ríos y océanos, donde son ingeridos por aves, peces y otras especies marinas, poniendo en peligro la salud del medio ambiente y la humana. Para disminuir este problema, es necesario analizar la forma en cómo consumimos productos de plástico, evitar al máximo su uso e implementar estrategias de reciclaje. Para ampliar más sobre este tema, nos acompañan Johan Gatjens García, Gabriel Jiménez Hueso y Luis Enrique Bermúdez Guzmán, estudiantes de la Escuela de Biología de la UCR. Gabriel y Johan, bienvenidos a Conciencia. Les agradecemos muchísimo que ustedes hayan tenido que suspender clases para grabar este programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Hablar de un tema extremadamente importante que ustedes desarrollaron y que culmina en una publicación de mucho impacto. Ustedes estudiaron la presencia de microplásticos en contenido gastrointestinal de peces. ¿Qué significa esto, Johan? Bueno, los microplásticos son partículas que tienen un tamaño menor a 5 milímetros. En general no hay una definición estándar para ellos, pero se dice que son esas partículas que tienen ese tamaño. Se producen a partir de forma directa o indirecta. De forma directa nos referimos a que se fabrican a esa medida como artículos que se usan en las escarchas, fibras de ropa, y de forma indirecta es que de fragmentos más grandes se van degradando a partículas más pequeñas por la radiación ultravioleta si está en el mar y por el roce con las rocas, ¿verdad? Entonces eso hace que se vaya fragmentando y produciendo estas partículas. De ahí viene el micro. Ajá, el micro. ¿Qué los motivó a ustedes? ¿Por qué ustedes terminaron haciendo una publicación con microplásticos? Bueno, la motivación fue la creciente contaminación y reportes en diferentes organismos como moluscos, aves, incluso peces. Y bueno, en Costa Rica no se sabía de esto y nosotros quisimos estudiarlo en el Pacífico de Costa Rica y utilizando un organismo que nos sirviera como biomonitoreo para saber cómo están las condiciones oceánicas en nuestro país. Pudo haber sido cualquier otro organismo. Ustedes seleccionaron esta especie de pez en particular, pero pudo haber sido un camarón, pudo haber sido cualquier otro. Sí, pero digamos, por el tipo de alimentación que tiene este pez, es filtrador, no discrimina cuando se está alimentando, entonces eso nos dice o nos puede dar una instantánea de lo que estaba sucediendo en el momento. Agregando lo que dijo Johan, podemos considerar una especie de biomonitoreo aquella que nos permita saber cómo está ecológicamente, ¿verdad? El panorama, tal vez en un momento dado, ¿verdad? Entonces lo que tratamos fue buscar un organismo que fuese tal vez un modelo para saber cómo está la condición de nuestro país. Excelente. Un equipo multidisciplinario en este estudio. ¿Cómo se integran ustedes? Bueno, eso a mí me interesa muchísimo, porque hay profesionales y ustedes que son estudiantes de biología no graduados todavía. ¿Cómo se integran? Bueno, la idea nació por nosotros, estudiantes. Le expusimos la idea... ¿En un curso particular o...? Curso para un proyecto de zoología, sí. Se lo expusimos a la profesora Elena Molina y al profesor Keylor Rojas. Posteriormente, cuando se fue desarrollando la idea, tocamos puertas en diferentes lugares y uno de ellos fue el Nanotec, donde nos dieron apoyo y ahí fue donde... El Laboratorio de Nanotecnología. Sí, que pertenece al Senat. Del Senat, exactamente. Ajá. Exacto. ¿Y cómo se integran? ¿Cómo terminan? O sea, son los estudiantes con estos dos profesores que ustedes mencionaron. Sí, y luego buscamos ayuda en el Nanotec. Lo que hicimos entonces fue, la profesora Elena y Keylor nos asesoraron durante el trabajo y en el Nanotec nos ayudaban con el análisis de polímeros de los microplásticos. Allá en el Nanotec nos colaboraron José Vega, nos colaboró Sergio Paniagua y Javier Villalobos.
ellos fueron los que principalmente nos ayudaron con las pruebas de polímeros. ¿Y ustedes también participaron en la experiencia de laboratorio? Sí, nos permitieron estar ahí presentes mientras ellos realizaban las pruebas y nos explicaban cómo funcionaban. Sí. ¿Cómo realizaron el estudio de principio a fin? Coméntenos anecdóticamente cómo fue que ustedes fueron a un determinado lugar en el Océano Pacífico. Coméntenos cómo hicieron el muestreo, cuántos peces capturaron, toda esta parte metodológica. Así que... Okay. Bueno, primeramente la profesora Elena contactó una naviera de acá que pues sale ciertos días de la semana, ¿verdad? Si no me equivoco, algunos miércoles, y nos permitieron viajar al Pacífico y ser parte de la embarcación que iba a ir a pescar, ¿verdad? Como lo hacen continuamente. Entonces, ellos nos explicaron, ¿verdad? ¿Todos ustedes fueron en esa nave? Sí, estuvimos ahí presentes, nos trataron muy bien, de hecho, y nos permitieron observar cómo era que capturaban los peces con una red que ellos le llaman red agallera, ¿verdad? Es una red enorme, entonces lo que usan es como un cercado de la red, ¿verdad? Sin tocar el fondo, y ellos ubican los peces ya por experiencia, ¿verdad? Entonces ellos decían, allá están sardinas, ¿verdad? Entonces ellos nos llevaban al lugar en el barco y se ponían a trabajar entre ellos, ¿verdad? Era muy curioso ver cómo, o sea, yo nunca había tenido una experiencia así, fue muy bonita, y capturaban los peces, ¿verdad? Con la red, y de ahí fue que nosotros logramos también tomar nuestra muestra. ¿Y por qué decidieron estudiar una especie de pez particularmente? Bueno, lo que hicimos fue, acá en el país existen 3 especies de un pez que se llama opistonema, ¿verdad? O sardina gallera, que le llaman también popularmente. Entonces, lo que utilizamos fueron 3 especies de este pez, entonces lo llamamos un complejo, ¿verdad? De opistonema, y estas fueron las 3 especies que estudiamos. Estudiamos las 3 como un conjunto porque para diferenciarlas hay que hacer pruebas, bueno, hay que ver anatómicamente el número de branquiespinas, que se le llama una estructura fisiológica que tiene, y para poder diferenciarlas era un poco más complicado. ¿Estudiaron 30? Sí. ¿30 de las 3 especies? ¿10, 10, 10 o cómo no, lo hicieron? fue distribuido. Lo que hicimos fue generalizarlo como un complejo. Ok, ok. ¿Qué hacían una vez que ustedes capturaron uno de esos peces? ¿Qué hacían con este animal? Bueno, lo que hacíamos era trasladarlos al CIMAR, los traíamos de Punta Arenas en hieleras, los llevamos al CIMAR y les hacíamos cortes en el estómago, les hacíamos cortes transversales, les sacábamos el tracto, hacíamos lavados y luego esos lavados se filtraban al vacío y luego se analizaban las partículas de microplásticos que quedaban ahí. Okay. En el siguiente segmento entonces vamos a profundizar un poquito en qué tipo de análisis, ¿verdad? Y qué tipo de resultados ustedes obtuvieron. Vamos a pasar al segundo segmento. Johan nos deja, ¿verdad? Un compañero de ustedes, Luis Bermúdez, se integra y seguimos con Gabriel. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Cifras de la ONU Ambiente indican que en algunas zonas del océano el 80 o 90% de la basura es plástico. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando de un tema extremadamente importante, la detección de microplásticos en peces del Océano Pacífico. Un estudio en el que participaron varios estudiantes de la Escuela de Biología. En este segmento nos encontramos con Gabriel Jiménez y con Luis Bermúdez, que se nos incorpora al programa. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Gustavo. Nos contaba Johan en el segmento anterior, el pez llega al CIMAR, ustedes lo abrieron, estudiaron la parte gastrointestinal. A partir de ahí, ¿qué sigue? Sí, bueno, es muy importante que, como mencionaron los compañeros, este pez nos servía para un estudio de biomonitoreo. Entonces también un detalle importante a recalcar, es que era necesario tomar algunas medidas, ¿verdad? Queríamos ver cómo las características biométricas del pez podían también correlacionarse con la presencia o ausencia de microplásticos. Entonces, una vez que tomábamos esas medidas y que, como explicaba muy bien Johan, se hacían las disecciones, este tracto se trataba con todo el cuidado para evitar contaminación cruzada, que es un aspecto muy importante en la metodología. El tracto también se medía, se pesaba cuando estaba lleno, cuando estaba vacío, y todo el contenido se filtraba en unos filtros especiales con muchísimo cuidado, para luego ser filtrado al vacío. Entonces todo el contenido iba a quedar ahí.
El detalle metodológico es que en realidad hay que agregar un compuesto para que se degrade la materia orgánica y que idealmente nos quede solo el microplástico. Y en realidad ese es el éxito de la metodología. Nosotros no pensábamos que íbamos a llegar a escribir un artículo científico, al final se dio muy bien. Y uno de los aportes importantes que se hacen en este artículo no son solo los resultados per se, sino también la propuesta metodológica que nosotros hacemos, ya que no existe en realidad una metodología estándar para el estudio de los microplásticos. Hay grupos aislados que llevan bastante tiempo estudiándolos, pero no hay un manual para el estudio de microplásticos. ¿Cómo procedieron ustedes con la clasificación propiamente dicha de los microplásticos? Claro, una vez que se filtraban y entonces ya se encontraban en el filtro, bueno, se esperaba que el filtro se secara y primero se hacía un análisis de microscopía óptica, que es hasta donde llegan muchos análisis, ¿verdad? Que es discriminar por el estereoscopio o el microscopio, si es una partícula, ¿verdad? Y si es dentro de esa clasificación gruesa de partícula, si es una fibra o si es una pieza de plástico, ¿verdad? Definida con forma o con un color estándar. Como no hay tanta experiencia tampoco en el estudio de microplásticos, no hay una forma de clasificarla estándar, no hay un manual tampoco. Entonces ese era el primer paso. El problema que existe con eso es que se puede estar discriminando algo que en realidad sí era microplástico o se puede estar contando algo que es microplástico como algo que no lo es. Que no lo era, sí, Entonces claro. es una línea muy delgada y por eso es que nosotros realmente queríamos ir un paso adelante y por eso fue que tocamos la puerta en el Anotec, ¿verdad? Realmente cuando uno hace un diseño experimental muchas veces no conoce los alcances de su mismo proyecto cuando es un área tan nueva. Entonces, en buena hora nos abrieron ahí las puertas y de forma muy amena, como comentaba Gabriel, definitivamente nos ayudaron con 3 tipos de análisis que Gabriel puede comentar perfectamente en los resultados, que el primero era el de microscopía óptica, queríamos conocer cómo se veían las fibras. Se hizo un tipo de espectrometría también, que es por rayos X, que está ligado a la microscopía electrónica, que con eso se podía determinar más o menos la composición molecular. Y un análisis de calorimetría, que también daba las características del polímero, y finalmente un análisis de análisis infrarrojo, que era lo que nos permitía también conocer la estructura o el polímero candidato, ¿verdad?, que encontrábamos en esos microplásticos. Perfecto. Gabriel, resultados, no podemos esperar más. ¿Qué encontraron? Bueno, lastimosamente, Gustavo, todos los peces tenían microplásticos, ¿verdad? No 100% de los peces, 100% de los 30 peces tenían microplásticos. Exactamente. Impresionante. Sí, encontramos, gracias a los resultados del Nanotec, que no necesariamente todo lo que encontramos, ¿verdad? Como decía Luis, se podía discriminar como microplásticos, por eso nosotros instamos a mejorar la metodología, ¿verdad? Haciendo este tipo de análisis, pero sí sabemos que en todos los peces había. Encontramos un total de 1.101 piezas y de esas aproximadamente 875 la clasificamos como fibras y 226 como piezas, ¿verdad? Más pequeñas. Y ¿Diferencia entre machos y hembras? significativamente, desde la parte estadística no encontramos, ya que de los 30 peces que teníamos, 5 eran hembras y 25 eran machos. Pero realizamos una prueba no paramétrica estadística y sí encontramos que se podría decir que las hembras podrían contener más microplástico, pero estadísticamente no podemos corroborarlo. Vamos a ver, tengo una curiosidad. 30 es un buen número como para generalizar que hay un problema serio en el Océano Pacífico. Nosotros hemos tenido varias críticas, como es debido en la ciencia, es necesario que también se ponga en cuestionamiento el trabajo científico. Sin embargo, la que atañe al tema de la muestra, yo creo que no le hace justicia realmente a los estudios de este tipo, porque en la mayoría de estudios internacionales las muestras son de 30, incluso menores. Como era un proyecto en realidad para un curso, nosotros no teníamos ni el presupuesto ni el tiempo para poder desarrollar una muestra de 200, 500 individuos, porque es muy arduo el trabajo y nosotros no éramos expertos. Al inicio, de hecho, fue muy difícil porque usted tiene un pez y tiene que conocer su anatomía para poder abrirlo correctamente, para poder asegurarse de que el tracto lo está manipulando correctamente y para que sea reproducible, porque necesitamos siempre cortar el tracto en el mismo sitio, poder medirlo y pesarlo de la misma manera. Entonces, realmente consideramos que es un muy buen número. En muchas revistas
donde publican este tipo de estudios, hemos encontrado muestras de 27, 20, 15 individuos y en realidad yo creo que es una muy buena aproximación del estado que hay en nuestras costas. Lo interesante del modelo, como comentaban anteriormente, también es que sirve para poder catalogar el espectro que hay en cuanto a la cantidad y el tipo de microplásticos en el momento, porque los peces son de vida corta y por su tipo de alimentación sabemos que nos están dando como una instantánea del momento. Esto quiere decir que lo que haya en el mar en el momento, ellos lo están capturando y es lo que estamos viendo. Perfecto. Tenemos que hacer una nueva pausa para otro segmento. Le agradecemos a Gabriel su participación y reitero mis felicidades para ustedes por tan importante logro. Ahora vamos a casualmente a destacar la importancia de este estudio. Ya regresamos. Según cifras del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, cada día unas 440 toneladas de plástico terminan en los océanos. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio de conciencia. Estamos hablando con los estudiantes de la Escuela de Biología, Johan Gatjens y Luis Bermúdez, quienes participaron en una publicación muy importante con respecto a la presencia de microplásticos en peces del Océano Pacífico. Este es el primer estudio en Costa Rica que demuestra presencia de microplásticos en peces. ¿Cómo resaltan ustedes la importancia de lo que ustedes han hecho? Bueno, en realidad nosotros sabemos que se han hecho algunos esfuerzos aislados, sabemos que la Universidad Nacional también tiene muchísimo interés y que también hay ciertos antecedentes, por ejemplo, con el mismo profesor que trabaja con nosotros, Keylor Rojas. Sin embargo, este es el primer estudio que se publica, ya está en la fase de revisión en prensa para esta revista y lo que hicimos fue publicarlo también en un repositorio que hay para poder asegurarnos de que el estudio precisamente siente las bases de lo que sería un estudio pionero en el país. Entonces, pues sí, en definitiva, nosotros creemos que esto tiene muchísimo impacto y que tiene que tomarse también como referencia en la toma de decisiones para todo el tema del manejo del plástico en el país. Y también a nosotros nos interesa muchísimo que quede claro que al inicio nosotros solo teníamos el interés del estudio en un tema o confinado en ecología marina, porque también en su momento se dio el deseo de otros medios de extrapolar los datos y ya hablar de consecuencias para la vida marina, y eso es algo en lo que nosotros también diferimos en cuanto al abordaje que han tenido otros grupos que trabajan en el tema en el país, porque nosotros no podemos con estos datos ni extrapolar tampoco a toda la situación nacional, ni alarmar a la población. Vamos a hablar de eso más adelante. ¿Cuáles podrían ser los efectos de estos microplásticos, no solo en el organismo, sino en las redes alimenticias acuáticas? Bueno, como consecuencias se conocen muy pocas, pero se han mencionado algunas como efectos de disbiosis, porque estos microplásticos... ¿Efectos de? Disbiosis. Disbiosis. Sí, estos microplásticos sirven para andamio, para bacterias, que eventualmente podrían entrar al organismo y cambiar la microbiota. También consumo indirecto de microplástico, porque estos peces están muy abajo en la cadena alimenticia, animales que se alimentan de ellos y por ingerir estos peces están consumiendo el plástico de forma indirecta. Además, estos microplásticos liberan sustancias tóxicas, que ya se ha comprobado, por ejemplo, el bisfenol A es un disruptor endocrino, hay otros compuestos como los talatos que pueden causar daños en el organismo, incluso la muerte. ¿Podríamos generalizar a partir del estudio de ustedes que esta es la situación del país y que ocurre también en el Caribe, en nuestro Caribe? Nosotros quisiéramos en realidad poder hacer estos estudios periódicamente, como es debido. No diría, por supuesto, que se puede generalizar, no solo por el tamaño de muestra, como han sugerido, sino también porque el tema de los microplásticos está sujeto a diferentes variables. Una de ellas es el tema de las corrientes. Sabemos que son muy importantes y hay una serie de corrientes que convergen en la parte de Costa Rica, pero también en la parte de la corriente del Pacífico Norte. Entonces, nosotros creemos que este es un fenómeno cambiante en el tiempo, por lo cual sería muy difícil poder extrapolar. Y de aquí la utilidad
de validar este pez como un organismo modelo para el biomonitoreo, porque nos permitiría en el tiempo poder modelar los cambios en la presencia y ausencia de microplásticos y del tipo de microplásticos. De hecho, interesantemente, en Colombia hicieron un estudio con este mismo pez y no encontraron ningún microplástico en el mismo pez. Entonces eso también nos fortaleció aquel pensamiento que teníamos sobre utilizarlo como un organismo modelo, ya que nosotros estamos encontrando cosas completamente opuestas en una distancia que no es tan grande en realidad. ¿En cuántos otros países ha hecho estudios similares? Bueno, sería como en Inglaterra, en Japón, en Chile. Por ejemplo, en Chile tampoco ellos han encontrado microplásticos, pero si lo comparamos con Japón o Francia, ellos sí han encontrado, pero en su mayoría son como el 60% de la muestra, el 70% de la muestra, y no el 100% como hemos encontrado nosotros aquí en Costa Rica. Y no solo es menos, sino que encuentran muy pocas partículas, encuentran en promedio 2, 5, 10 partículas por pez, y no como nosotros, que encontramos básicamente 30 piezas entre fibras y partículas, ¿verdad?, por pez. En los últimos años se ha incrementado el uso de plásticos en términos generales. Encontré una cifra por ahí que solo en Costa Rica se utilizan 500 toneladas por día de plástico. Y esto, sin lugar a dudas, tiene un impacto tremendo para el planeta. ¿Cómo podemos dejar de utilizarlos? ¿Qué han pensado ustedes al respecto? Hay muchos ejes. Uno de esos, el más importante para mí, es la educación. A nosotros, por ejemplo, nos encantaría iniciar algún programa en donde se den charlas a los niños en las escuelas, a los colegiales también y a diferentes actores de la comunidad sobre la importancia de la reducción del uso del plástico, sobre la necesidad de mejorar el uso que le damos al plástico y sobre todo este tema de concienciación ambiental, de la importancia del impacto que tiene en vida marina y que eventualmente tiene sobre nosotros. Es un poco egoísta pensar que esto solamente tiene que verse como los efectos deleterios o negativos que puede tener en el ser humano. Definitivamente hay que verlo desde un punto de vista ecológico, que es lo que nosotros queríamos hacer. Este pez forma parte de una cadena alimenticia. Todavía falta demostrar, por ejemplo, realmente si está ingiriendo también las partículas de organismos más pequeños, como el zooplancton, que lo consumen, si otros peces también, al devorar a estos otros, también se están contaminando. Es necesario todavía poder modelar aquellos efectos negativos que tenga en la salud del animal, del pez, que eso es un paso más adelante que nos gustaría trabajar también en la Escuela de Biología con el Laboratorio de Patología Comparada que maneja Hilbert. Y nos interesa mucho también poder, como usted decía, hacerlo en el Caribe y hacerlo periódicamente. Entonces, el tema de la educación me parece fundamental. El tema país también, sabemos que desde el 2017 hay una estrategia nacional para la reducción del uso del plástico de un solo uso, pero nosotros creemos que esto se tiene que tomar también a nivel de un manejo de gobiernos locales. Existe un documento de Greenpeace que se llama 1 millón de estrategias para reducir el plástico. Yo siento que eso es algo importantísimo que se tiene que hacer ahorita. Excelente. Muchachos, muchísimas felicidades, mi admiración y respeto. Y ojalá que hayan muchas publicaciones más, no solo por parte de ustedes, sino por otros estudiantes que aún no han terminado sus estudios de bachillerato. Muchas gracias. A seguir adelante. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR, no sin antes ver nuestro segmento Conceptos. Hola, ¿qué tal? Soy Catalina Lao presentándoles un segmento más de Conceptos. Hoy vamos a definir lo que nuestro invitado dijo aquí. Pero realizamos una prueba no paramétrica estadística y sí encontramos que se podría decir que las hembras podrían contener más microplástico, pero estadísticamente no podemos corroborarlo. Bien, la palabra paramétrica se refiere a un tipo de estudio estadístico que utiliza parámetros de medición. Este tipo de estudios se utilizan para analizar ciertos factores de la población cuando se conocen los valores con los cuales compararlos. En este caso, por tratarse de un trabajo reciente e innovador, el invitado señala la necesidad de hacer la investigación a través de otro tipo de análisis. Pero además, el invitado nos dijo: Como consecuencias se conocen muy pocas, pero se han mencionado algunas como efectos de disbiosis. La disbiosis es el desbalance del equilibrio microbiano de las bacterias que viven en el intestino.
El invitado señala el daño que causan los microplásticos en los seres vivos y cómo estas partículas pueden contribuir al crecimiento de bacterias dañinas en el intestino de los peces. Esto fue Conceptos. Los espero el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. Si desea volver a ver este u otros programas, puede hacerlo por nuestro canal de YouTube o enviarnos sus comentarios a nuestro Facebook. Hasta la próxima.